Oración pidiendo la protección de nuestra patria. Señor, Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a Colombia, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Por tanto, Señor Dios de Abraham, ten misericordia de Colombia, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar tu herencia. Así, Señor, no desprecies esta parte que redimiste con el precio de tu sangre. Oye, Señor, nuestras oraciones. Sé favorable a nuestra suerte, levanta el azote de tu justo enojo y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente. Hola, muy buenos días. ¿Quién como Dios? Sean todos bienvenidos nuevamente a la Lección Divina en vivo. Por gracia de Dios, el Señor nos regala la oportunidad de encontrarnos de nuevo en este ejercicio precioso en el que hacemos una lectura orante de la palabra de Dios. Nuestra iglesia nos invita a que a través de unos pasos súper sencillitos, pues meditemos con la palabra de Dios. Nos adentremos a esa palabra que escuchamos, que es viva y eficaz, pero a veces decimos, ¿pero por qué en mí no es viva y eficaz? Porque no entendemos la palabra de Dios, porque no escudriñamos, porque no buscamos, porque no nos dejamos guiar por la iglesia, que es fundamento y pilar de la verdad, lo dice la misma palabra de Dios. Y eso es lo que quiere la iglesia que hagamos en este ejercicio, en el ejercicio de la Lección Divina, que hagamos una lectura orante de la palabra de Dios. Damos la bienvenida a todos los que llegan a esta transmisión que hacemos desde la productora de Lazos de Amor Mariano en la ciudad de Medellín para www.lazostv.com. Saludamos también a todos nuestros hermanos que llegan ahí a través de la cuenta de YouTube de LAM Live y también a través de la cuenta de Facebook de Lazos de Amor Mariano. Bienvenidos sean todos a esta transmisión especial. Hoy es 15 de junio, aquí en Colombia estamos a 2 días y medio casi ya de las elecciones presidenciales, así que ofrecemos esta Lección Divina por este momento tan importante para nuestro país. Lo ofrecemos también por toda Latinoamérica, que en cada uno de los países están viviendo realidades diferentes. Tenemos nuestros hermanos, pues vecinos de Venezuela con su situación que no se mejora. Tenemos a nuestros hermanos de Nicaragua que sufren por esta represión del gobierno, nuestros hermanos de Guatemala debido al volcán de fuego, nuestros hermanos de Argentina que ayer dieron vía libre al aborto, nuestros hermanos de México que también están a puertas de unas elecciones presidenciales cruciales. Hoy más que nunca necesitamos oración, así que nosotros tenemos que hacer oración constante. Y ustedes dirán, pero entonces ¿cómo? ¿En qué momento trabajo? ¿En qué momento voy si quieren que me quede todo el día orando? Es que la oración no es simplemente ir a misa o sentarme a rezar o ir y visitar el Santísimo, no. Nuestro trabajo se puede convertir en oración. Las cosas que hacemos en el diario vivir se pueden convertir en oración. Cuando estudiamos, cuando una mamá hace aseo en su casa, cuando prepara la comida, cuando un estudiante hace sus tareas, cuando un empleado en una empresa hace su trabajo, todo eso lo podemos hacer oración y ofrecérselo al Señor para que nos custodie en este mundo en el que está cada vez más patas para arriba, decimos aquí en Colombia. Un saludito a todos los que van llegando, escríbanos ahí desde donde se conectan para que interactuemos un poquitico mientras que yo les presento a las super invitadas. Yo subo esto que está como bajito, esta cosa acá. A las super invitadas que nos regala la Virgencita el día de hoy. Hoy, desde hacía tanto tiempo no venían con nosotros siervitas y hoy nos acompañan Carol, Laura y Luisa. Chicas, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Qué bendición tenerlas por acá, ya terminándose la temporada de siervas, ¿o no? ¿Cuánto falta, Laurita?
2 semanas. 2 semanitas ya. ¿Cuánto han llevado de siervas? 5 meses, pero yo estoy desde el vacacional, entonces 6. Viviste el vacacional y ahí decidiste quedarte acá en, Sí, en sí. en la casa de siervas en todo este proceso. ¿Carol viene de dónde? De Don Matías, cerca de acá. Desde Don Matías. ¿Está a cuánto más o menos en tiempo? 1 hora y media más o está menos. cerquita, ¿cierto? Sí. ¿Y cuántos años tienes, Carol? 17 años. 17 años, uy, súper jovencita. ¿Terminaste el colegio hace cuánto? El año pasado. El año pasado. ¿Y hace cuánto que estás en Lazos? Hace más o menos 2 años y medio. 2 añitos. ¿También viste toda esta temporada de siervas, desde el Sí. principio? Sí, desde el principio. Iniciamos el 28 de enero. Y bueno, ¿y qué ha significado para ti todos estos cuántos meses? 5 meses ya. 6. Sí, ya Casi 6. 5 meses. 5 mesecitos. Sí. ¿Para ti qué ha significado eso? Antes habías salido de tu casa mucho tiempo, ¿es la primera vez? No, la verdad es la primera vez que salgo de mi casa pues tanto tiempo, pues nunca me había dado el lujo de 5 meses fuera de mi casa. Y pues la verdad el proceso de siervas para mí ha sido un momento maravilloso porque es algo que el Señor le regala a cada alma en especial y Él sabe cómo elige a sus hijos pues para que lleguen acá. La verdad es que el proceso de siervas es algo maravilloso donde el alma se encuentra realmente consigo misma, con Dios, y realmente es algo como para conocerse su humanidad, de saber que realmente no somos tan perfectos como nos creemos, o que realmente no somos así que digamos que ay, ya misioneros y ya tenemos toda la plenitud de la santidad. No, Ajá. somos realmente... Ahí te diste cuenta de que falta mucho. Sí, demasiado. Entonces el Señor ahí como que realmente le muestra a uno esas cosas que debe cambiar para purificarse cada día y para que realmente sepa que esto no es fácil, que cada día se necesita luchar y luchar cada día más. Don Matías en Antioquia, una horita acá, ¿cierto? Sí, señor. Está también Laurita, que viene de dónde, Laura? De Palmira Valle. Palmira en el Valle. Y bueno, ¿qué ha significado este tiempito de, primero el vacacional y ese tiempo de sierva? ¿Qué ha significado para tu vida? Bueno, pues el vacacional fue muy hermoso, un tiempo de vivir intensamente el carisma, de conocer mucho de la comunidad, pues de conocer misioneros, de conocer a los fundadores, es muy bonito. Y la temporada como tal es un tiempo más de conocimiento propio, de sanar mucho, de aprender cómo mejorar, cómo crecer en virtud, qué es lo que me está impidiendo avanzar en mi vida espiritual. Entonces ha sido muy bonito. Una todo. linda experiencia. Sí. Recomendada para los misioneros. Sí, sí, sí. Bueno, y está también con nosotros Luisa, que viene de dónde, Luisita? Yo vengo de Pereira. Pereira, que está también relativamente cerca de acá. Sí, a 6 horas y media. 6 horas y media. Ay, entonces es Manizales, que está a 4 horas más o Sí, menos. más o menos. Entonces está Manizales y luego Pereira. Pues algo así. Algo así Sí, más o menos. pero- Bueno, yo hablo desde mi ignorancia porque no sé. Bueno, ¿qué ha significado para tu vida, Luisa, esto de la temporada de siervas ya pues a 2 semanitas de terminar? Sí, ya casi. Bueno, la temporada ha sido para mí algo maravilloso. Yo había orado mucho para estar acá. Pues había orado 2 años para estar en la casa de siervos, pidiéndole mucho al Señor. Y pues, como decía Carol, uno se encuentra aquí y uno dice, guau, las santas siervas, pues, y que, o sea, la perseverancia y eso, pero uno se da cuenta de la humanidad de Lazos, de los errores, de las caídas también muchas veces, entonces, pero de uno de eso aprende mucho, ¿sí? Entonces, que a pesar de todo esto, de las tribulaciones, de todo, es seguir adelante. Y una vez le decía a Rodri que yo medito mucho en Santa Juana de Arco porque ella, a pesar de la guerra y de muchas cosas, ella siguió y ella pues se levantó. Entonces la temporada también me ha servido mucho para crecer en virtud, para negarme a mí misma, para perseverar, para ayudar a mis hermanas también. Y sí. ¿Y cómo es que llegan las cosas de Dios a la vida de Luisa? ¿Cuántos años tiene Luisita? Yo tengo 17 años. Jovencita también. Sí. ¿Cómo empezó todo este cuento de las cosas en Dios? ¿En qué momento de tu vida? Bueno, pues es que cuando yo estaba en mi parroquia, pues el padre me invitó a un retiro y yo apenas había acabado de cumplir 13 años. Entonces ahí fue donde pues el padre me invitó y me llevó.
y ya, o sea, yo ahí empecé, conocí el Lazos, viví el retiro. Al final cuando todos cantaban el himno, yo, wow, esto es increíble. Entonces yo llegué a mi casa así súper contenta y le dije, mami, yo quiero ser misionera. Pero pues pasó un tiempo porque yo todavía pues era muy pequeña, entonces pasó como un año más o menos y ahí empecé la consagración. Entonces empecé con mis papás, ellos también son consagrados, inclusive ellos no eran casados y pues gracias a la Virgencita se casaron, ellos se pudieron casar. Y pues, o sea, también tuve unas pruebas en mi vida porque pues tuve una cirugía a corazón abierto. ¿Tú? Sí. Ajá. Y, o sea, eso fue muy duro. Yo digo que fue una prueba de que ¿Cuántos años, yo Luisa? tenía 14 años. Sí, yo tenía 14 años y fue una prueba súper, o sea, porque yo digo, fue una prueba de confianza. O sea, yo confié en el Señor plenamente. Si yo me iba para el cielo, pues no, dichosa. Y si no, pues, o sea, yo sabía que el Señor me tenía cosas grandes. Entonces sí, fue una prueba para mí, para mis papás, para mi hermano, el hecho de que él no estuviera ahí. Él me llamaba y me decía, Luisa, yo la extraño muchísimo, no pude dormir esa noche cuando tuve esa cirugía. Entonces fueron muchas cosas y ya, o sea, yo ya estoy bien, gracias a Dios, ya puedo hacer ejercicio, ya puedo correr. Pero sí, o sea, fue algo muy bonito, o sea, yo viví algo muy bonito en Dios y ya, o sea, llevo ya que este año cumplo 4 años en la comunidad y ya muy contenta de estar aquí en Medellín. Qué bendición, qué belleza. Carol, ¿cómo es que tú llegas a las cosas de Dios? Pues yo empecé mi proceso de conversión a los 14 años Ujú. y pues fue porque en mi salón, ese tiempo estaba en noveno, tenía pues 2 compañeros que se estaban consagrando. Y pues entonces ellos eran así todos emocionados y yo como que qué chévere y todo eso. Entonces uno de ellos nos invitó a varias compañeras y a mí a la consagración, que en ese entonces iba pues a empezar. Allá en Don Matías. Sí, allá en Don Matías. Era la segunda, creo que la segunda consagración que se iba a dar allá. Entonces pues yo emocionada, yo bueno, pero sí al principio fue duro porque yo ese día como que era diciendo yo, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Te mencionaban la palabra consagración y tú qué te imaginabas. Pues la verdad él no dijo, pues yo nunca pensé en eso, pues él me dijo, no. Era un grupo donde se reunía gente. Sí, él me dijo, no, es que tenemos como una consagración, algo, pues algo así, para que vayan. Y yo, bueno, pues nosotras como que no sabíamos ni idea, como que simplemente, como él nos invitó, bueno, vamos. Y yo ese día como que no, ¿será que voy? Y mis compañeras como me dijeron, no, hágale, vamos. Yo paso por usted a su casa y todo. Ya, bueno, ese día como que la pensé toda la tarde. Pero ya se llegó la noche y ya, bueno, vamos al igual que no pierdo nada. Y desde ese día que fui allá a la consagración, fue un miércoles 28 y 9 de septiembre, entonces yo desde ese día me encantó, yo quedé impresionada los testimonios de los misioneros, la misionera que nos dio la introducción, pues dando a conocer que iba a ser la consagración, me impactó demasiado lo que decía, ella decía que eso iba a ser un proceso y todo, y que teníamos que como que resistir y todo, y yo no, eso es maravilloso. Entonces empecé muy animada. Pues después al tiempo, a los 2 meses fue que fui a retiro, diciembre de ese mismo año del 2015, casi no me dejan ir al retiro, que mi mamá le daba miedo que porque 3 días Claro. fuera de mi casa y tú ahora bien estoy 5. pequeñita, ¿cuántos años Sí. tenías cuando fuiste al retiro? 14 también. 14. Eso fue ese mismo año. Y 3 días y ahora estoy 5 meses fuera de ella. Entonces sí, yo ya después ella como que pues se dio y pues ella ya en ese entonces también se estaba enamorando de la comunidad. Y bueno, entonces ya después de que fui a retiro vine más encendida, con más ganas pues de seguir luchando. Y ya no veía la hora de ser misionera. Yo cada rato le preguntaba a mis papás de consagración que cuándo iba a poder ser misionera y todos ellos, no, calma, tiene que esperar 3 meses. Y yo, ay no, y bueno. No veo la hora. Sí, y ya después el Señor como que me fue enamorando mucho. Un proceso duro porque yo venía de un mundo donde la impureza, la música, para mí la música fue muy duro porque pues yo siempre todos los días, mañana, noche, todo escuchaba reggaetón. Ujú. Y verdad de Jala
fue impresionante, pero el Señor como que va dando la gracia. ¿Qué crees que te dio la gracia? Porque te lo pregunto porque como tú lo dices en la juventud, pues hoy en día prácticamente lo que uno escucha es reggaetón y toda esta música así. Incluso en estos días estábamos buscando, pues claro, como estamos en el mundial y todo eso, siempre hay una música para el mundial, y si vieras que empecé a buscar que el himno del mundial, y este año hay como 20, pero todos tienen que ver con reggaetón, con esa música, pues que induce a la impureza. Uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde hemos, o sea, hasta qué punto ha llegado? ¿Qué crees que te dio la gracia de renunciar a esta música que degrada pues, al ser humano, pero sobre todo a la mujer? Pues fue como ese amor realmente hacia Dios y hacia este camino, porque yo sabía que si seguía con esa música nunca iba a poder progresar, nunca iba a poder avanzar en ese camino espiritual. Entonces fue más que todo como esa fuerza y ese anhelo de estar aquí, de estar en este camino, de estar con Dios, de seguirlo a Él, porque yo después me ponía a pensar y yo había momentos en que, digamos, caía de tibieza y yo no, escuchemos música, escuchemos esta música, esta cancioncita, eso no le va a hacer daño, pero me daba de cuenta de que realmente eso le hacía daño a mi alma, más la afectaba en ese momento de tibieza. Entonces yo dije, no, tengo que dejarla si quiero realmente seguir, porque si no la dejo, obviamente nunca va a poder progresar. Entonces fue como ese amor y ese anhelo por estar más en este camino espiritual. Es decir, tú veías que era obstáculo para caminar más rápido y más hacia la meta que querías. Sí, bastante. Y eso te motivó a dejarla. Sí, eso fue lo que me motivó a dejarla, como que ese amor hasta en la consagración a la comunidad, ese amor a ser misionera, ese anhelo a hacer todo eso, a salvar a las almas. Y de seguro que si nunca hubiera podido dejarla, el Señor nunca me hubiera dado la gracia, no estaría pues en este camino, en este momento acá. Entonces pues sí, fue algo muy hermoso, y pues ya con el tiempo pues me fui dejando enamorar más del Señor, y ya pues por gracia de Dios, desde que estuve en 10º también tuve el anhelo de ser sierva. No veía la hora de salir del colegio para venirme, pero hubo un tiempo en donde me decían que ser menor de edad no dejaban entrar, y yo no, ¿qué voy a hacer? Pero ya después como que sí. Entonces luché bastante también, oré mucho, eso es un regalo de San José, que se lo pedí demasiado. Qué belleza. Y ya, entonces aquí estoy, luchando cada día, y más que todo en este proceso de ser sierva, porque también es algo que hay que luchar bastante, y ya. Qué lindo. Bueno, también está con nosotros Laurita. Y bueno, ¿cómo es que las cosas de Dios llegan a la vida de Laura? Bueno, yo empecé mi conversión hace 8 años. Empecé con un retiro, no de lazos, pero empecé a caminar en el camino de Dios. Me consagré con lazos y viví muchas experiencias muy bonitas. Hice misión en varias partes, fue muy hermoso realmente, pero llegó un momento en que por diversas situaciones me alejé mucho del camino. Digamos que tuve una pelea con el Señor. Y me alejé. En ese tiempo se dio la oportunidad de ir a Estados Unidos y estuve allá más o menos 5 meses, y pues la cultura ya es muy diferente acá, y me estaba dejando llevar un poco por esa cultura, pero veía que entre más me alejaba de Dios, más se ponía vacía mi vida, ¿no? Algo que me marcó mucho estando allá y que fue lo que me hizo reaccionar fue que había empezado a salir con un muchacho y lo invité a la Eucaristía, y pues él no iba, no sabía nada de esto, y no nos vimos sino hasta el final de la misa, cuando me preguntaba en inglés que qué era lo que el padre le había pasado, y yo decía, pero no le entendía la palabra que me decía. Entonces me repitió varias veces hasta que le dije, no, muéstrame. Cuando se saca del bolsillo la Santa Comunión. El muchacho. Entonces cuando yo vi eso, para mí fue muy impactante, me puse a llorar, lo recibí, él me preguntaba qué pasa, y yo no le respondí, yo nomás le pedía perdón al Señor, porque ¿Tú eras consciente de claro, lo que había pasado enteramente ahí? Es decir, algo que me marcó mucho en mi proceso de conversión es la Eucaristía, la delicadeza eucarística. Para mí lo es todo. La Eucaristía es como, no, pues obviamente para todo cristiano es el pilar, pero en mi proceso de conversión tuvo un significado mucho más especial. Entonces cuando yo vi esto, yo reaccioné, y decidí venir a Colombia. Como antes había hecho misión varias veces y veía que la misión era lo que más encendía mi corazón y lo que más me hacía seguir a Dios, se me presentó la oportunidad, me invitaron y acepté. Fue en Sincelejo, pues cerca de Sincelejo,
en Corozal, y resulta que yendo para allá fui con una misionerita de Lazos, una amiga mía. Cuando eso todavía no conocías al movimiento. No, sí, yo lo Sí conocía. lo conocías. Sí, yo me consagré con... Ah, ya te habías consagrado con Lazos, era sí. la consagración. Muy bien, entonces fuiste a esa misión. ¿Y qué viviste en esa misión? Bueno, realmente pues es como, no me acuerdo qué santa decía que cuando uno ya no tenía a Dios era como un vaso de agua que ya no tenía agua, y entonces la gente empezaba deseosa de que se le diera algo, ya empezaba a comerse el vidrio roto y se empezaba a herir. Es eso, cuando realmente no tenemos a Dios en el corazón, empezamos a darnos nosotros mismos, y esos son esos pedazos de vidrio que hieren a la gente. Entonces pues por gracia de Dios la misión estuvo bien, ¿sí? Pero mi alma cada vez estaba de mal en peor. Yo sentía que si algo poquito tenía, ya en ese momento lo había dado todo, ya estaba muy mal espiritualmente. Y en eso mi amiga me dice que quería visitar a las hijas de la Sagrada Familia. Que son la monjitas comunidad religiosa de clausura, de Lazos de Amor Mariano, que están en Barranquilla. Sí. Ajá, entonces se fueron para allá. Nos fuimos para allá. Pues yo al principio me rehusé mucho, pero había algo en el corazón como que... Entonces, bueno, terminé yendo con ella. Resulta que el día anterior a irnos, estando en Sincelejo, me mordió un gato callejero. Ajá. Eso, pues yo Así como cuando así uno como lo muerde cuando lo muerde gatos un gato, callejeros. así, exacto. Fui a cogerlo porque me pareció bonito y me mordió. Entonces, eso fue la noche anterior. Al otro día que ya viajábamos, el dedo se me puso muy feo. Entonces yo dije, bueno, voy a preguntarle a una prima qué es esto, qué es lo que pasó. Si pues es peligroso, que me he hecho alguna cosa. Cuando la llamé me dijo, no, váyase corriendo para el médico. Y yo, pero ¿por qué si se me mordió un gatico? O sea, nada. Entonces me dijo, váyase corriendo, váyase ya. Entonces me fui para el médico, llego a un hospital, un hospital como de primer nivel, una clínica. Y me llevaron en ambulancia al hospital. Y yo era con el dedo así en la ambulancia y yo decía, pero por una mordida de un gatico. Cuando llegué allá, me atendieron de una por urgencias, me aplicaron 6 inyecciones ese mismo día. ¿Qué cosa? Y empezó un tratamiento antirrábico. Entonces yo les dije, bueno, pero es que yo ahorita en la tarde viajo para Barranquilla. No importa, en cualquier parte donde usted vaya le tienen que aplicar ese medicamento, porque eran varias dosis, eran como unas 10, no me acuerdo cuántas dosis eran realmente, después de las 6 que ya me habían aplicado. Entonces viajamos me dijeron que en cualquier clínica me la aplicaban. Entonces yo dije, bueno, pues la siguiente me toca en Barranquilla, nos vamos a quedar solamente 2 días, y ya la siguiente en Cali. Nos fuimos para Barranquilla. Resulta que estando allá, pues yo llegué, veo a las monjas, el hábito azul clarito, todo esto, y yo como que, ay Dios mío, me siento incómoda. Pero en eso la Madre Susana me llamó a hablar. Yo ya había tenido una experiencia de vida religiosa. Entonces cuando me senté a hablar con ella muy delicadamente me sacó pues toda la información, pues parte de la información. Entonces me preguntaba que cuánto tiempo nos íbamos a quedar. Yo le dije, no madre, solamente 2 días. 2 días, y sí madre. Ah, bueno hija, ¿y qué estás esperando de la comunidad? Yo nada, yo solamente vine a conocerlas y acompañarán y no sé qué. ¿Pero qué estás esperando? Yo nada madre, solamente vine a hacer un retiro de silencio, no sé qué. Entonces ella como que, bueno. Entonces bueno, ese día que llegamos, al otro día me tocaba la segunda dosis y ya nos íbamos. Entonces me voy al hospital más cercano y me dicen, usted no se podía ir de Sincelejo, tenía que quedarse allá aplicándose la siguiente dosis, eso ya no se puede hacer, no sé qué. Entonces yo, bueno, me voy. Cuando me voy a ir me dijeron, no, eso es muy peligroso, tenemos que conseguir el medicamento, pero aquí se tiene que quedar hasta que le apliquen toda la dosis porque eso no lo puedo volver a hacer. Y así me quedé 25 días, pues de manera 25 días en el monasterio. ¿Y cómo Entonces, fue ese compartir con las hermanas? Eso fue una experiencia hermosa. Ya digamos que cuando llegamos y la madre ya se dio cuenta de eso, ya estaba muy emocionada, pues. Y nosotras como que no, en principio no entendíamos mucho, pero finalmente me quedé 3 meses. ¡Ay, qué impresionante! Y fue un conocer a la Virgen María, conocer la consagración plenamente, aprender más, enamorarme de ella, pues de la Virgen. Renové la consagración allá el 13 de mayo del año pasado y yo digo que esa fue mi segunda conversión. Es de las mejores experiencias que he tenido en la vida. Esas monjas son impresionantes. Allí conocí realmente lo que es querer la santidad, buscar la santidad con todo el corazón, no permitirse incluso
ni las faltas más pequeñas de forma consciente, y si lo hacían, inmediatamente pedían perdón. Era impresionante ver una monja de muchos años arrodillada frente a uno pidiéndole perdón por algo que a uno aquí en el mundo le parece una bobada o algo que uno hace normalmente y no le afecta, pero que en realidad hiere. Y allá eso me marcó muchísimo. Laurita, ¿qué decirle a las personas que de pronto tienen en su corazón una inquietud, pero que dicen, no, es que si yo voy a estar allá es porque ya me fui de monja y mejor ni me arriesgo? O sea, ¿qué decirle frente a ese, que nos quede claro de que no podemos perder, o sea, no podemos tener ese temor de experimentar o de tener esta experiencia? Porque pues imagínense, al final uno, si no vaya a hacer la experiencia, uno después dice, bueno, sería que allá sí sería feliz. ¿Qué puedes decirle tú a las chicas, tú que estuviste allá ese tiempo? Bueno, pues realmente no todo hay que experimentarlo en la vida, ¿no? Uh-huh. Todo, porque hay muchas cosas desedificantes, pero todo lo que nos lleve a Dios nos va a aportar mucho a nuestra alma. Esta experiencia es lo más hermoso que cualquier persona puede vivir. Si se tiene la oportunidad, no hay que dudarlo un momentico. Tengan vocación, no tengan vocación, estén discerniendo, lo que sea, la experiencia es lo mejor de la vida, y con esas monjas realmente vas a conocer tu alma, vas a medir tu amor a la Virgen María, tu amor al Señor, y vas a salir muy edificada con testimonios impresionantes de santidad. Laurita, antes de empezar con la lección, yo quisiera hacerte una pregunta. Tú dices, me dijiste que tuviste un encuentro, como un agarrón con el Señor, una pelea con el Señor. Cuando uno pelea con el Señor siempre está ahí, pero es uno el que voltea el rostro. ¿Cómo darnos una oportunidad, a darle la oportunidad a Dios cuando nuestra soberbia está ahí diciendo, no, vas a volver a fallar, vas a volver a fracasar, no le puedes dar otra oportunidad? ¿Qué recomendación nos puedes dar frente a los que creemos que quizá ya no hay más, ya el Señor no me va a dar otra oportunidad, o ya no voy a encontrar eso que anhelo? Bueno, pues varias cosas, ¿no? Yo digo, la primera es que tenemos un Dios justo, pero misericordioso. O sea, Él siempre está esperando, como el Padre del Hijo Pródigo del Evangelio. Siempre está esperando con las manos abiertas. Él nunca va a llegar a reprocharnos nada. Siempre que tengamos un verdadero deseo de conversión, Él siempre va a estar esperándonos con los brazos abiertos. Lo segundo es que, y lo vi en carne propia, lo que dice San Agustín, de que el alma está creada para Dios y solo descansa en Dios. Así nosotros queramos alejarnos por soberbia, por miedo, por lo que sea, cuando uno ya lo ha conocido se da cuenta que su alma no está bien, no está tranquila, no está plena sin Él. Entonces, realmente es dejarse llevar por el amor de Dios, acercarse a Él, buscarlo y saber que Él siempre nos está esperando con las manos abiertas, sin importar qué hayamos hecho, cuánto nos hayamos alejado, cuánto le peleemos. Muy bien, estamos compartiendo con Carol, con Laura y con Luisa, 3 misioneritas. Carol de Don Matías, Laurita de Palmira, Valle y Luisa de Pereira. Vamos a hacer con ellas la lección divina. Un saludito muy especial a todos los que lleguen, a todos los que llegan a la transmisión. No los voy a saludar uno por uno como a veces hacemos, que nos gusta conocer, pues saludar y que ustedes sientan que son importantes para nosotros, porque lo son, porque el tiempo apremia y vamos a hacer la lección divina. Así que abróchense ustedes allá los cinturones, porque vamos a empezar. Nosotros aquí estamos más que listos, ¿o no, chicas? ¿Están listas ustedes? Sí. Están listísimas. Ustedes ahí, prepárense para que el Señor le pegue un revolcón a nuestra alma con el Evangelio del día de hoy. Empecemos entonces con el primer paso, que es la oración al Espíritu Santo. Laurita. Bueno, vamos a ponernos en la presencia de Dios, a silenciar nuestra alma, a dejar que Él nos hable a lo profundo del corazón. Te pedimos, Señor, que en este momento vengas a tomarnos, vengas a llenarnos con tu Santo Espíritu, que vengas, Señor, a iluminar nuestra razón, nuestro entendimiento y nuestro corazón, para que tu palabra sea como espada de doble filo que atraviese nuestro corazón, que nos llene de tu gracia, de tu amor, de tu paz, que nos fortalezca en las tribulaciones que podamos estar pasando, que nos enseñe cómo podemos avanzar hacia ti. Te
pedimos, mamá, que vengas y nos reemplaces. Que a partir de este momento seas tú en nosotros. Seas tú recibiendo la palabra de tu Hijo, discerniendo qué es lo que nos quiere decir y escuchando su voz para poner en práctica todos los consejos que a través de este Evangelio Él nos quiere dar en este momento. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Te damos gracias, Espíritu Santo, por permitirnos vivir en el día de hoy este momento, por poder estar contigo, y te entregamos todas las intenciones de las personas que van a hacer la lección divina con nosotros. Amén. Después de este primer paso, que es pedirle al Espíritu Santo que esté aquí con nosotros, pues vámonos de una vez con la lectura del Evangelio. ¿Qué Evangelio nos propone el día de hoy la Iglesia, Carol? Bueno, el Evangelio hoy es de San Mateo, capítulo 5, versículo del 27 al 32. Muy bien, adelante. Bueno, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su corazón, en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala. Porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado: el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí está el Evangelio del día de hoy. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 27 al 32. La lección divina, o los pasos que nos propone la Iglesia en este ejercicio, pues los más básicos son hacer una oración al Espíritu Santo, hacer una lectura, que como siempre acá nos gusta hacer la lectura del texto bíblico que la Iglesia tiene para cada día, para poder meditar junto con la Iglesia. Después de hacer la lectura es importante comprender qué fue lo que pasó en ese Evangelio de ese día, después la meditación y después una oración final. Vamos a entender qué fue lo que pasó en este día en el texto bíblico. Recuerden que estamos leyendo pues durante toda esta semana el Evangelio de San Mateo. Estamos en la 10ª semana del tiempo ordinario y estamos en el capítulo 5, específicamente donde Jesús pues sube a la montaña y da una predicación que es muy conocida como el Sermón de la Montaña, el conocidísimo Sermón de la Montaña. Allí Jesús nos habla de las bienaventuranzas, Jesús habla de los mandamientos, y en estos días hemos meditado cómo Jesús mismo ha dicho que Él viene no a abolir la ley,
sino a darle plenitud a esa ley. En este caso, pues la iglesia nos propone meditar en el versículo 27, en el momento en el que, desde el versículo 27 hasta el versículo 22, donde Jesús les habla sobre el adulterio y sobre un tema muy impresionante que es el divorcio, y hace unas comparaciones ahí muy impresionantes. Jesús les dijo, bueno, ustedes han escuchado que se dice no cometan adulterio, simplemente eso. Pero Jesús, acuérdense pues que es lo que ha estado Jesús haciendo. Jesús ha estado dándole plenitud a la ley que ya todos los judíos conocían. Y claro, ellos entendían que no se podía cometer adulterio. ¿Qué es esto de cometer adulterio? Que siendo casados es irse a convivir o tener relaciones sexuales con otra persona diferente a su esposa. Sin embargo, Jesús les habla y empieza a exigirles más. Dice, yo les digo en cambio que el que mire a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón. Y Jesús les habla ahí, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncatelo. Y dice Jesús, más le vale llegar manco al cielo que ir completico al infierno. Y sigue diciendo Jesús, y si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. Más te vale que se pierda uno de tus miembros que llegar completico con todo tu cuerpo en el infierno. Y Jesús sigue, como quien dice, mencionándoles todo esto. Dice él, se dijo también, cualquiera que repudia a su mujer, está escrito, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé la carta de repudio. Pero yo les digo que todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, dice en esta versión, en caso de impureza, dice en otras versiones, dice, la expone a cometer adulterio. Miren estas palabras tan impresionantes. Y el que se case con la repudiada, ese también comete adulterio. Resulta que en ese momento se conocía en la ley que cuando existía pues el pueblo de Israel junto con Moisés, que fue al que el Señor le entregó pues toda la ley, había, debido a la dureza del corazón, como una cláusula de divorcio. Entendámoslo así entre comillas, porque eso no alcanzamos a comprender muy bien, debido a que no hay una referencia específica del por qué Dios permitió el divorcio en el tiempo de Moisés. Incluso hay otro evangelio donde le preguntan a Jesús, se dice, nos enseña Moisés que a la mujer que se puede repudiar o darle carta de repudio a la mujer. ¿Tú qué dices? Poniéndolo a prueba. En el otro evangelio, y Jesús les dice, eso lo hizo Moisés porque por su dureza de corazón, y sin embargo les recalca lo que sucedió en este caso. Pero yo les digo que todo el que repudie a su mujer, excepto en caso de fornicación, es decir, casos graves. ¿Por qué? Porque resulta que había momentos en los que ellos por cualquier cosa le daban el acta de repudio a su esposa. Es decir, no tenían el matrimonio como algo instituido por Dios, sino como un simple contrato natural, que lastimosamente es lo que está pasando en la actualidad. Y hemos escuchado que los abuelitos nos decían, o me decían a mí, mire mijo, cuando una cosa se avería, se repara. Hoy en día, lastimosamente, estamos en un tiempo donde las cosas se abrían y se echan a la basura y simplemente me compro otra cosa nueva. Y sucede así mismo con el matrimonio. Antes los matrimonios duraban porque se reparaban. Hoy en día simplemente me pasó cualquier cosa y echémoslo a la basura y empecemos otra relación de nuevo, entre comillas. Pues dentro de esas causales de divorcio que había en el Antiguo Testamento, causales de divorcio, digo yo entre comillas porque la expresión es diferente, era que si por ejemplo la mujer dejaba quemar la carne, ya eso era un causal para entregarle carta de repudio y a la mujer ponerla como repudiada. Y para eso pues nosotros acá lo leemos como muy de por encimita, pero eso significaba
prácticamente darle una maldición a la mujer, porque vemos lo que sucedía después. La mujer quedaba, como quien dice, separada, casi que equiparada a lo que pasaba con los leprosos, que eran separados de la sociedad. Jesús prácticamente viene acá, primero, a darle un verdadero sentido al matrimonio, que se había perdido en esa época. Imagínense, en la época de Jesús ya se había perdido eso, y miren lo que está sucediendo en este momento. Y segundo, darle valor a la mujer. Hemos mal entendido que la mujer ha tenido un valor inferior al hombre, y a veces incluso se ha dicho de que la iglesia es una iglesia machista, es una iglesia patriarcal, es lo que escuchamos, que es el discurso de las feministas debido a muchas cosas, pero vemos como el mismo Jesús le da valor a la mujer, y esto sucedió también pues en varias ocasiones en las que Jesús dignifica a la mujer. Aquí habla de ese caso, excepto en caso de fornicación. Recuerden que para la iglesia no existe el divorcio, para la iglesia existe la separación de los cuerpos, que son definiciones canónicas que están dentro del derecho canónico, en las cuales pues las personas, debido a la situación que están viviendo, pueden separar sus cuerpos, es decir, que él se pueda ir ella pueda ir a vivir, por ejemplo, donde sus padres, donde su madre, debido a un caso extremo, por ejemplo, que la golpeaba o que y que es necesario esa separación de cuerpos, pero eso es diferente al divorcio. En la iglesia no hay divorcio. ¿Qué hay entonces? Hay la nulidad matrimonial, es decir, ahí no existió matrimonio, ahí no hubo matrimonio. ¿Por qué? Porque hay unas causales que hacen que ese matrimonio que realmente no sucedió, aparente matrimonio, pues se declare nulo. Hay una cantidad de causales de matrimonio, de nulidad, pues como les digo, pues no nos podemos poner acá a numerar una por una porque son muchísimas, pero es claro que es muy importante que nos quede claro esto en la iglesia. Y ustedes dirán, pero ¿por qué la iglesia no hace el divorcio de las personas o separa a las personas, simplemente se arreglan las situaciones así como así? Porque resulta que fue el mismo Jesús el que dijo: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La iglesia no puede andar por acá divorciando a las personas y diciendo, bueno, ahí ya no pasó nada, porque no puede, no tiene la potestad, no tiene la capacidad. Eso solamente le corresponde a Dios. Lo que se hace entonces es un estudio de qué pudo haber hecho inválido ese matrimonio, que es lo que se hace en todos estos estudios que hay en la iglesia para darle nulidad a ese matrimonio. Incluso desde los mismos tiempos de Jesús existían las situaciones en las que las personas repudiaban a las mujeres, así como el caso que les decía, que porque dejó quemar la carne. Qué cosa tan loca. Tanto es así que Juan predicaba en contra del divorcio justo cuando Herodes se casó con la hermana, con la esposa de un hermano o algo así. Eso está, y que incluso por eso fue que lo mandaron decapitar. Ahí está la importancia del matrimonio. Después de haber como comprendido un poquitico, digo un poquitico porque el tiempo no nos da para profundizar muchísimo, y porque de este tema sí que hay mucho donde consultar y donde ir a buscar en la iglesia, en los documentos de la iglesia para documentarnos de todo esto. Pero vamos a irnos como a lo más básico, a lo más sencillito, para entender o para traer eso a nuestra vida. ¿En qué quiere decir todo eso para nuestra vida? Y es ahí donde vamos al paso siguiente, y es hacer la meditación. Nuestra iglesia nos dice, bueno, ya leímos el evangelio, ya entendiste qué sucedía históricamente, qué fue lo que pasó con Jesús y eso que estaba diciendo, pero eso qué tiene que ver contigo y conmigo. ¿Qué te dice a ti ese texto? ¿Qué me dice a mí ese texto? Como siempre, queremos que ustedes participen contándonos qué les dice el texto a ustedes, qué les llega al corazón, qué reflexión pueden sacar, qué palabras les gustó, qué frase les llamó la atención. No sé, ahí están las cajas de chat para que ustedes nos cuenten, nos compartan. También los que quieran participar enviándonos una nota de voz lo pueden hacer a través de la línea de WhatsApp 340 11 900. ¿Qué te dice el evangelio del día de hoy? Mientras que ustedes se animan, pues preguntémosle a las siervitas qué les dice el evangelio de este día. Carol, ¿a ti qué te dice el evangelio del día? Pues bueno,
el Evangelio de hoy es muy bonito porque por una parte hablan pues del matrimonio y por otra parte como de lo importante es llegar puro al cielo. Entonces, comentándolo con mis demás hermanitas, y una vez lo escuchaba de un padre que decía que realmente no es tan literal que se haga lo que Jesús dice, de quitarse el ojo o cortarse la mano, no, sino que más o menos como que alejarnos de todas esas ocasiones de pecado. Y veo la importancia de realmente como que llegar puro al cielo, porque como dice una bienaventuranza, nada impuro entrará al reino de los cielos, nada manchado puede entrar al reino de los cielos. Entonces lo importante como que de realmente llegar bien limpios, con el corazón bien puro, con todos nuestros sentidos bien puros, llegar al cielo, que es peor que consentir cada tentación, consentir cada mirada, cada cosa que se nos presente e ir al infierno. Ahí sí que mejor dicho pues sería más duro. Entonces así eso es bueno porque el Señor nos propone como que realmente aléjense de esas cosas que les hacen daño, aléjense de todo aquello que les daña el alma, que les daña el corazón, y es mejor alejarse de eso y que vengan a mi reino, que vengan aquí al encuentro conmigo. Entonces, y otra cosa que me parece muy bonito es la importancia del matrimonio, o sea, como tú lo decías, Julián, que el Señor dice que lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Entonces, qué importante es el matrimonio, que nada ni nadie puede separarlo, solamente Dios tiene la potestad de destruir, por decirlo así, algo que unió. Y muchas veces ahora a día ya no le damos tanta importancia al matrimonio porque lo vemos como una carga más en nuestra vida, y realmente el matrimonio es algo hermoso que hasta el mismo Jesús lo instituyó. Y pues como también lo decías, nuestros abuelos pues muchos abuelos vivieron mucho tiempo con sus parejas, hasta el día de hoy se ve que llevan 50, 30 años de casado, pues muchos años, con lo que ahora eso muy rara la vez que se ve. Ya si tú dices, no, yo quiero durar con mi pareja hasta que la muerte nos separe, como dicen en el momento en que se casan, muchas personas lo ven súper extraño, o le dicen a uno, no, es que usted es un anticuado, usted quiere, mejor dicho, amargarse la vida, por decirlo así, toda su vida. No, pues realmente a mi edad yo lo veo como algo maravilloso. Para mí el matrimonio es algo increíble que el Señor ha instituido, y que si el Señor me daría la gracia de casarme algún día, si es su llamado y si es mi vocación, sería maravilloso, porque el matrimonio ahora día hay que sacarlo a flote, y más en esta comunidad que nos lo han mostrado que los matrimonios es algo maravilloso. Hay que sacar a la luz que si se vale poder durar con alguien, si se vale tener un matrimonio casto, como lo dice Dios, y un matrimonio duradero. Y también si se vale, ahora también referente a lo que les decía sobre llegar puro al cielo, si se vale alejarnos de todas esas ocasiones de pecado, si se vale como que de renunciar al pecado, de renunciar a todo aquello que nos hace daño para estar con Dios, para llegar puro al cielo y así no tener que ir al infierno o quedarnos en el purgatorio purificando todo eso. Amén, Carol, Dios te pague por tu meditación. Laurita, ¿a ti qué te dice este evangelio? Bueno, a mi eco fue cuando Jesús dice, pero yo os digo que si alguien mira a una mujer casada deseándola, ya ha cometido adulterio en su corazón. Algo que me ha marcado mucho de la temporada de siervas, lo que más, la enseñanza que más ha profundizado en mi corazón es la pureza de intención. Cómo no son los actos, no son las palabras, sino es la verdadera intención del corazón lo que agrada a Dios. Los santos no se hicieron santos por lo que hacían, sino por el deseo constante, permanente, de darle la mayor gloria a Dios con todo lo que hacían, pensaban y decían. Es lo que he visto pues en la experiencia que llevo como en este camino, lo que vi en las hermanas, lo que he visto en la casa de siervas, como el Señor se regocija es en un corazón puro, en un corazón que realmente busca agradarles sin importar pues lo que se vea exteriormente. El Señor ahí nos está diciendo que el pecado incluso se consiente desde el corazón, no es llegar al acto como tal. Entonces eso me marca mucho por un lado, y por el otro me marcó también lo que tú dijiste ahorita. Mencionaste otro evangelio que creo que es análogo a este,
cuando le preguntan a Jesús por el acta de repudio que dio Moisés, él dice que al principio no era así, que él se los dio por la dureza de corazón. Y ese al principio no era así me marca mucho. Tú dijiste que los matrimonios antiguos se reparaban, no se echaban a la basura, porque es que al principio no era así. Al principio realmente nos esforzábamos por sacar adelante ese sacramento tan importante. Nos esforzábamos por entendernos mutuamente, por excusarnos mutuamente. En cambio, hoy día ya todo es desechable. Entonces eso me ha marcado mucho. Muy bien, Dios te pague, Laurita. Luisa, ¿qué te dice este evangelio? Bueno, aprovecho ahí para darle un saludito a mi localidad. Oro mucho por ellos y también a mi familia. Localidad de Pereira. Bueno, algo que me impacta muchísimo, y era lo que decía Carol, de que no es que literalmente el Señor nos diga que si tu ojo te hace caer o tu mano derecha te hace caer, pues córtatela o sácate el ojo, sino que pues Él lo dice de una manera de que podamos purificar ese sentido. Y dentro de la casa, digamos que en la casa de siervos hemos aprendido mucho eso, a purificar los sentidos tanto internos como externos. Entonces me impacta porque a veces pues el ser humano en su debilidad tiene una mirada impura, a veces un olor feo, entonces ya estamos renegando, ya estamos diciendo pues huele horrible, o escuchamos una música pues desagradable y entonces ya nos quejamos. Entonces como de una manera purificar esos sentidos que no nos lleve a pecar, ¿sí? Y pues eso me impacta muchísimo y que día pues estábamos comentando así el sentido del olfato. Ajá. De que inclusive teníamos una exposición y pues eso es increíble porque dentro de, lo decía Antonio Rollo Marín, que aunque sea el sentido más inofensivo, es el que más nos lleva a pecar. ¿Cómo es que la frase? Que si no lo purificas hueles a pecado, porque es un sentido que pues cuando buscábamos decíamos que es el sentido, digamos, que le da sentido, valga la redundancia, al gusto, porque cuando a veces nos da gripa se nos pierde el sentido del gusto, claro, no sabe todo y todo le sabía lo mismo. Sí, no sabe nada, entonces nos da sentido. Entonces de una manera purificarlo y decirles que no nos lleve a la falta a la caridad, que no nos lleve pronto a la gula, porque a veces estamos llenos y queremos comer más o huele algo rico. Entonces, no, pero es que ya estoy llena, pero un postrecito, ¿cierto? Entonces, eso también nos puede llevar, este sentido también nos puede llevar a un vicio. Y pues algo también así que me impacta, como lo que decían ahorita mis hermanas del matrimonio, es que cuando Dios manda pues al ángel Gabriel a anunciarle a la Virgen María que ella será pues la madre del Mesías, la dichosa, y que ella le dice que cómo es posible si no conoce varón, y que cuando San José se entera de que ella está en embarazo, él decide pues repudiarla en secreto. Pero algo muy bonito, y es que Dios ya lo tenía como destinado para ellos y que él ya le había entregado, inclusive en aquí la esclava del Señor dice que ya le había entregado él su castidad al Señor y ella su pureza al Señor, pero los había destinado porque eran seres humanos increíbles, porque ante Dios le agradaban con sus actos, con sus obras, con sus palabras, con su oración. Entonces me parece increíble porque San José la repudia en secreto, pero en el fondo del corazón de San José algo le decía que ella era inocente, que ella no tenía la culpa, aunque era una chiquita, aunque tenía pues en ese momento una edad pues sí muy pequeña, pues él en su interior decía, es que ella no tiene la culpa, y ahí es donde el ángel le confirma, no la repudies porque lo que viene es del Espíritu Santo. Entonces pues eso me impacta mucho. Y lo que decía Laura de antiguamente, que los matrimonios se conservaban, sí, se amaban, y yo recuerdo que mi bisabuela tuvo 14 hijos. Ajá. y mis tíos son 7, entonces es increíble porque antes eran matrimonios pro vida, no les importaba si tenían muchos hijos, entonces a sacarlos adelante. Ahorita no, ahorita pues con el caso Kissinger de que 2 hijos máximo, entonces eso a veces duele porque
porque como así que se casan y no quieren tener hijos, ¿sí? Si el Señor los ha destinado para esto. Bueno, impresionante todas estas meditaciones. ¿Qué te dice a ti el Evangelio de este día? Estamos meditando el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 27 al 32. Jesús, ahí en el Sermón de la Montaña, nos habla de la ley. Hemos venido meditando durante toda esta semana en los mandamientos, en la ley y en la plenitud de la ley que da Jesús. Hoy hablando de la pureza de corazón, hoy hablando en el momento en el que se me perdió el Evangelio. Todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio en su corazón. Queremos saber también a ustedes qué les dice el Evangelio, por eso recibimos sus meditaciones ahí a través de los textos o a través de la línea que ven ahí en el WhatsApp 340 11 900. Dice por acá Angélica María, nos dice: hoy nuestro Señor en su palabra enfatiza en lo que yo creo que es la droga silenciosa, en lo que dice que acaba con una persona y solo la llena de un vacío y soledad, los placeres efímeros que acrecienta en los hombres y en las mujeres la triple concupiscencia de la lujuria, sobre todo, que solo los hunde más y más en la pornografía, en la masturbación, el ver el sexo opuesto como una bolsa de carne de carne para satisfacer nuestros instintos. Pero nuestro Señor, con un ejemplo fuerte, nos exhorta a no dejar entrar en nosotros esos deseos y mortificar nuestros sentidos. Oigan lo que decía ahí ahorita Luisa: mortificar nuestros sentidos en Dios nos ayudará más a luchar contra esa voluntad desordenada que tenemos. Además me hace cuestionarme y mirar cuán grande es Dios, siendo la pureza misma lo que espera de nosotros cuando dice: el que mira a una mujer casada deseándola ya ha sido adúltero. Bendecido día, nos dice Angélica, Dios te pague. Amparo Vidal nos escribe: debemos aborrecer y arrancar de nuestra vida el pecado que nos aleja de Dios y anhelar la santidad. Gracias, Amparito, por tu meditación también. Muy importante esto que decían Carol y que enfatizaba también Luisa, el hecho de esa comparación que hace Jesús de arrancarse pues la mano y el ojo y todo eso, que si lo haríamos literal como lo enseña Jesús, yo creo que nos harían falta manos, ojos, brazos, todo para poder resarcir los pecados que cometemos. Y bueno, entendemos muy bien que en este caso no se entiende de una manera literal, sin embargo nos hace también a nosotros como darnos cuenta de lo que significa el arrancar esas cosas que nos alejan de Dios, que a veces para muchos de nosotros puede ser muy difícil, porque los vicios, eso es lo que sucede, se arraigan en el alma, en nuestra alma, que al final cuesta desapegarnos de esos vicios, cuesta desapegarnos de esos pecados, cuesta hasta tal punto que duele como arrancarse una mano y como arrancarse un ojo. Pero dice el Señor con esta parábola, y es que así te duela, así duela, va a ser mucho mejor pues llegar al cielo manco o tuerto, es decir, creyendo que nos hace falta algo, ese pecado que creemos que sin él no vamos a poder vivir, que llegar al cielo allá, que no llegar al infierno con todo eso. Y eso también lo podemos vivir aquí en la tierra. Acuérdense que uno puede vivir en la tierra un cielo anticipado o un infierno anticipado. Y esto sucede con lo que vivimos a diario. Con un vicio se viven infiernos anticipados. Obvio, creemos en la existencia del infierno como un estado del alma que llegará para el condenado, pero desde acá uno también puede vivir ese infierno, y habrá momentos en los que hay que arrancar de nuestra vida vicios, arrancar de nuestra vida pecados que pueden doler muchísimo, pero que incluso en ese momento en el que lo arrancamos, empezamos también a vivir un cielo anticipado. Entonces qué lindo poder también meditar en esto. Gracias a Amparo por recordarnos y traernos estas palabras. Alba Luz Patiño nos dice: a mí me dice que mire muy bien qué me impide seguir a mi Señor y corte de raíz ese pecado, porque nada manchado va a llegar al reino de los cielos. Y eso lo dice el libro del Apocalipsis.
nada manchado va a entrar al reino de los cielos, que no sea que por estar ahí apegados a todo eso, pues nos toque irnos para la paila mocha, como muchos lo hablan acerca del infierno, o como lo decía ahorita Carol, que nos toque por allá pasar en el purgatorio una temporadita, y no es bueno allá, no es bueno. Marina nos escribe, en este evangelio nos dice, no busquemos encajar en el pecado, sino en este evangelio nos dice que no busquemos encajar en el pecado, sino destacar en la gracia, ser signos de amor, siendo valientes para dar testimonio de vida y de fe. Teresa González nos dice, hoy el Señor me recuerda que Él me ha dado 2 consagraciones, la consagración a la Virgen o a Jesús por medio de María, y la consagración del matrimonio. Me dice que sabiendo mezclarlas estas dos y vivirlas desde su amor será mucho más fácil vivirlas. Y es que el matrimonio, más que un sacramento, como muchos lo podemos entender, es una consagración. ¡Wow! Teresa, Dios te pague. Celina nos dice, Dios es y debe ser el centro de todo matrimonio. Y eso en la misma Biblia nos trae referencias de que la única manera como un matrimonio dure en los años, como era en el principio, es que Dios esté ahí en medio de ese matrimonio. ¿Por qué hoy en día hablamos de unos matrimonios desechables, entre comillas, o que no duran, o que personas que se casan 1, 2 y 3 veces? Porque Dios no está ahí. Y si Dios no está ahí, donde no está Dios, pues obvio, cualquier medio tormentica acaba con eso. Y es que el matrimonio es la relación más frágil que hay. Por eso se necesita un poder sobrenatural en él. Porque claro, no encontramos personas que digan, ahí va mi ex hijo, ahí va mi ex mamá, esa es mi ex abuela. No, señores, pero sí encontramos muchas personas que dicen mi ex esposa o mi ex esposo, porque sabemos que la relación filial es muy fuerte, pero la relación del matrimonio es tan frágil que se necesita una fuerza sobrenatural para que se pueda sostener en el tiempo. De lo contrario, seguiremos viviendo el mundo como está, lo vemos, personas que se casan 1 o 2, digo casan porque pues uno se puede casar solamente una vez, pero que lastimosamente hoy en día con el surgimiento de iglesias, pues cualquiera se puede casar en cualquier iglesia y empezó hace mucho tiempo incluso con la iglesia anglicana, que surgió de un divorcio. El Papa Enrique VIII le dijo al Papa, ya no quiero estar con creo que era Catalina de Aragón, la esposa que tenía, deme el divorcio, o ya no quiero estar con el Papa. Le dijo, no señor, eso no se puede, la iglesia no puede hacer eso. Y Enrique VIII lo que dijo fue, pues señor, yo fundo otra iglesia, y ahí nació la iglesia anglicana. Así vamos a encontrar cientos de iglesias que lo van a poder casar a usted. Pero el Papa lo decía esta semana en la audiencia general del miércoles. Decía, ¿quién teniendo enfrente una copia y un original va a optar por agarrar la copia? Bueno, chicas, ¿qué opinan de todo esto que nos dice la gente? A ver, empecemos con Luisa. Bueno, pues a mí me impacta de todo lo que, pues en los comentarios que ellas dijeron, y me acordaba porque en antropología nos explicaban mucho también el tema de cuando se une un hombre con una mujer, que se unen sus voluntades, que se une su amor, que se une también el amor de Dios, y eso hace que florezca un matrimonio. Uh-huh. Eso, y también en la oración entre ellos dos, la fraternidad, todo eso hace que florezca. Entonces eso me parece muy lindo, y uno llegar aquí y ver tantos matrimonios en lazos, con sus luchas, con tantos hijos, pero no importa porque siguen y quieren mostrarle al mundo que sí se puede, que sí se puede avanzar, que sí se puede tener una familia estable, que así hayan problemas, peleas, pero que en la oración todo se entrega, también hacer actos de perdón, eso es muy importante. Entonces eso me llegaba mucho al corazón. Muy bien. Laurita, ¿qué opinas de todo esto que dice la gente? Bueno, pues me acordaba que hubo un hombre muy virtuoso en la historia de la iglesia llamado Orígenes, que
escribió cosas muy hermosas acerca pues del Señor, de la iglesia, del Evangelio, pero al final de su vida tomó muy literal este pasaje bíblico. Bueno, les dejo la tarea para que busquen quién es Orígenes, pero debido a ese acto tan literal no fue canonizado. Entonces me acordaba ahorita que una de las personas, y tú también decían que Jesús se refería fuertemente al pecado, como cualquier extremidad, cualquier sentido incluso nos puede llevar a cometer pecados graves contra el Señor. Y lo que Él nos pedía era eso, es puntualmente eso, arrancar de raíz, arrancar de tajo el pecado. Muchas veces me pasaba pues cuando empecé mi camino de conversión que muchos de mis amigos se me acercaban y me decían, pero entonces usted, cuando ya iba a empezar fuertemente con esto, me decían, pero entonces usted se va a privar de hacer esto, de hacer aquello y de dejar esto tan bueno que es, no sé qué, como pues mejor hágalo y después empieza o cosas así, ¿cierto? Entonces era como eso, realmente arrancar de tajo sin importar que los demás nos digan que nos va a faltar esto, que nos va a faltar lo otro. Tú decías que es mejor entrar al cielo de pronto no habiendo hecho cosas que nos llevaban al pecado. Así uno sienta que por estar en el camino de Dios tenga que dejar cosas que para el mundo son agradables, ser radical y cortar de tajo eso, sabiendo que si el Señor no las prohibió, no es solamente porque para Él sean desagradables, sino porque le hace mucho daño a nuestras almas. Claro. Es que el pecado hace daño al alma, es por eso que lo tenemos que dejar más que porque sea pecado en sí mismo. Claro, ¿sí? Claro, es como cuando uno uno era pequeñito y la mamá le decía a uno, que no juegue ahí que se va a caer, y la mamá no lo decía era porque ella lo dijera uno se iba a caer, no, porque sabía que era peligroso, y claro, cuando uno no le hace caso a la mamá, pum, se cae, y si uno le hubiera hecho caso a la mamá, no me hubiera caído, y aquí tengo una cicatriz que cuando tenía como 5 años me monté en una moto que no me podía montar y por allá 5 puntos y toda la cosa. Carol, ¿qué te dice, qué opinas de todo esto que nos dice la gente? ¿Qué te ha gustado la lección divina? Pues sí, muy impresionante, pero antes también voy a enviar 2 saludos. Claro, ¿a quién? Bueno, a enviarle también un saludo a mi localidad de Don Matías, a los misioneros, que los extraño mucho y que también oro mucho por ellos, y a mis hermanitas de la temporada, que obviamente no me están viendo, pero cuando lo vean, pues les envío un saludo y que también las quiero mucho. Qué belleza. ¿Cuántas chicas esta temporada? Somos 28. ¿28? Sí. ¿Y cómo se han entendido 28 muchachas allá en una casa? Dios mío. Virgen Santa, es una cosa de locos, es impresionante porque uno tiene tantas mujeres y uno que una cosa, que a una le gusta una, que otra le gusta lo otro, que la dormida, la bañada, que eso es impresionante. O ahora en el espejo uno ni a veces se va a arreglar y uno no sabe por dónde meterse, o se tiene que arreglarse detrás de otra porque no cae en el espejo, y apenas tenemos 2 espejos, ¿cierto? Y nos toca irnos para las ventanas, organizarnos. Es impresionante. Pero el Señor hace todo maravilloso, y más con la comida también, que cada una hay algunas que tenemos que ser diferentes. Entonces obviamente unas veces como que, no, mire esta porque tiene que comer así y todo. Entonces, pero pues el Señor va a dar la gracia, el Señor da la gracia, ya al final ya estamos acabando y comprendemos pues muchas cosas de por qué pasaba al principio algunas cosas, o ya al final nos vamos como queriendo más, ¿cierto? Qué belleza. Y ya, sí. Y bueno, y relacionado con el Evangelio, pues sí, como muchos lo han dicho, es como que alejarnos del pecado. Y pues pienso que uno ahora en el mundo le toca andar como esos caballitos que le ponen algo aquí en los ojos, andar derechos, sin mirar al lado, porque para donde uno mire va a encontrar momentos de pecar, y sabemos que en nuestra fragilidad de humanos y con nuestra impureza en la vista caemos muy fácilmente. También, como lo decía Luisita con la exposición que teníamos, también hablábamos sobre la purificación de la vista, y es un sentido que realmente nos hace caer mucho en pecado, porque hasta con la mínima cosa que veamos, el de inmediato llega la tentación y podemos caer o manchar el alma. Con una mera imagen que puede ser muy sana, podemos caer.
y cuántas y más las personas que quizás tienen esos La vicios, inclinación. ajá, Ujú. hasta con una imagen religiosa, pues pueden pecar. Pero también con lo de la exposición nosotros decíamos que pues de inmediato que uno se le llegue la tentación de pecado, se le llegue como ese momento de pecar, de inmediato contraponerlo con una virtud, pensando en algo, pensando en la Virgen, o si uno mira alguna cosa que sea mala, lo bueno es de inmediato, los que somos consagrados, de inmediato ver la medalla de la consagración, que ver algo puro, que más puro que la Virgen María. Y de inmediato al ver esto, de inmediato se nos va la tentación y no quedarnos ahí estancados, porque muchas veces hemos cometido el error de que llega una tentación de impureza y de inmediato se consienten. Y ahí es donde más el alma empieza a caer, donde el alma más empieza a ponerse frágil y hasta ese punto de que el alma ya pues ha caído y ya le es más duro a veces levantarse. Entonces lo mejor para no caer y que no mancharnos más el alma o no dejar que ese vicio nos consuma, es de inmediato contraponerlo con una virtud, contraponerlo con algo que nos haga el bien. Y ya. Muy bien, excelente. Vamos a escucharlo ya para ir terminando. Aquí ya murió esta cámara, entonces quedé todo chistoso. Vamos a escuchar. A ver, yo pongo esta a ver si ahí no. No, esa no. Aquí está. Voy a poner esta. Para que escuchemos los audios que nos van enviando. Tenemos a Wilmar que nos envía su meditación. Wilmar desde Bucaramanga. Wilmar, bienvenido a la Lección Divina. ¿Quién como Dios? Les Ay, habla como Dios. Wilmar desde Bucaramanga. Hermanos, qué locura de amor la que nos tiene el Señor hoy con este Evangelio. Es simple y llano. Él habla como debe hablarnos siempre. La radicalidad es la base de toda sociedad. Si nosotros no somos radicales ante las cosas del Señor, si no somos radicales para que las cosas que Él quiere de nosotros se hagan para el bien de nuestras almas, es algo que nosotros siempre tenemos que tener presente. El Señor no nos está pidiendo sino simplemente fidelidad a nuestra esposa. No nos está pidiendo nada del otro mundo, simplemente ser fieles. Ser fieles con Él y con la persona que nos dio por esposa. Entonces, todas estas cosas que están pasando en el mundo actualmente, todas estas cosas todas estas cosas que están saliendo ahora de tanta maldad y tanta cosa, es precisamente eso, falta de radicalidad. Y vean en ese primer evangelio, en esa primera lectura de hoy, cómo el Señor nos muestra que lo encontramos solamente en el silencio. Cómo nos muestra Elías que solamente en el silencio es donde realmente va a encontrar a Dios. Entonces soltemos un poquito las redes sociales, ahorita el mundial, soltemos muchas cosas que nos están quitando a Dios, que nos están quitando de pronto esa comunicación con Él. Entonces, hermanos, muy bello evangelio, una experiencia de amor hermosa con este evangelio de hoy. Que pasen un feliz día y que la Virgen los acompañe. Amén, Wilmar, Dios te pague. Oigan, cosas que le hacen daño a nuestra alma, incluso a veces cosas buenas que le hacen daño a nuestra alma y que uno sabe que tiene que arrancarla, pero uno dice, no, eso me va a doler como arrancarme un brazo, como arrancarme un ojo. Por eso es importante tener un director espiritual, una persona que me esté escuchando, que me pueda guiar. El mismo San Agustín dice, no hay consejero peor que uno mismo. Vamos a escuchar a Viviana, que nos envía su meditación desde Yopal. Vivianita. Muy buenas tardes, hermanos misioneros, quien como Dios. Nadie como Hoy Dios. el Santo Evangelio me lleva a pensar cuántas virtudes hay en mi alma que me están llevando a ser una mujer digna de Dios desde el divorcio. Hoy el Señor me dice, no lo tomes literal, de la mano, córtatela del ojo, sácatela. Quizás aquellas personas que de pronto me inducen, no, estás joven, estás bella, mira, puedes tener otro. A esas personas son las que tengo que echar fuera, a las que tengo que cortar de raíz. Aquellas que me están llevando a la impureza, aquellas que me están llevando a ofender a Dios, aquellas que están preparando mi infierno en la tierra. Hoy el Señor me dice cuánto has orado por tu esposo, cuánto lo amas con el amor de Dios y cuánto lo has perdonado con el amor de Dios. Solo de esa manera te das cuenta que eres carnal o que eres espiritual. Y después de María. Nadie como San José. Qué belleza, Viviana. Tenemos a Camilo desde Tuluá.
Muy buenos días, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Verdaderamente el Señor hoy nos está explicando a nosotros que el matrimonio, aparte de ser un compromiso, es una consagración. Y aparte de ser una consagración, es una vocación. Es un verdadero llamado que el Señor nos hace, porque es dentro del matrimonio donde Él renueva a cada persona. Es donde caminando al lado de Él nos hace verdaderamente santos. Esa vocación de ser esposos, de ser esposa, eso realmente nos lleva a que debemos de buscar más al Señor. Porque Él ahí nos dice que si un ojo te hace pecar, sácatelo. Yo creo que nos habla mucho, mucho a nosotros los hombres, que somos tan visuales, que somos tan corpóreos, que nosotros muchas veces pensamos que con una mirada pues no pasa nada. Pero si nos vamos y nos remontamos y pensamos en la palabra, ¿cuántas miradas llevaron a la muerte? ¿Cuántas miradas, por ejemplo, cuando aquel Salomón, fue Salomón o David, no recuerdo bien, que miró a la esposa de Urías, solamente por esa mirada, ella quiso acostarse con ella y mandó por ella, y luego ¿qué pasó? Ella quedó en embarazo, luego él hizo colocarlo en las primeras filas para que mataran a Urías, y luego eso no agradó al Señor. Afortunadamente él de rodillas pidió perdón y Dios lo perdonó porque Dios es misericordioso. Pero yo hablo más que todo desde mi punto de vista como hombre y como esposo, que muchas veces nos dejamos llevar por una mirada, y entonces esa mirada va llegando muchas veces a la mente, y de la mente pasa al corazón. El Señor nos invita a que verdaderamente los que son puros son los que verán a Dios. Luchemos, mis hermanos y mis hermanas, verdaderamente por esa pureza de alma, por esa contrición, por ese amor, por ese celo, primero que todo por ser fieles a Dios, y siendo fieles a Dios podemos ser fieles en nuestro matrimonio. Que la gracia del Señor esté con ustedes y que Dios los bendiga a todos. Amén. Camilo de Tuluá, tu tierra, ¿no? Yo soy de Palmira. Ah, por eso digo, Palmira y Tuluá son como cerquitas. Sí, claro, de una vez. Bueno, Venga, espéreme, pero tú vienes de la localidad de Tuluá. No, yo De vengo Palmira. de Palmira. Todo el tiempo has dicho Palmira. Sí. Y yo, por eso, es que yo como que Pero es muy confundo cerca, es muy Sí, cerca. es cerquita. Ah, bueno, entonces me perdonan. Sí. Solo por esta vez. Muy no, bien. mira. Sí, solo por esta vez ya puede hacer que no se me... Es que siempre que me hablan de Palmira y Tuluá, yo los confundo. Laurita va, antes de que comentemos, a enviar un saludito a la gente de Palmira. Bueno, yo quería pues sí enviar un saludo a mi localidad, a mis hermanitos de localidad, a mi director, pero muy especialmente hoy está cumpliendo años mi mamá, entonces... Ay, no te puedo creer y hasta ahora vienes a decir. Ay, no, por Dios. Sí, entonces para que por favor los que puedan regalarle una Ave María y decirle a mi mamá que la amo mucho. Ah, bueno, qué belleza. Vamos a escuchar por último a Antonio, que nos envía su meditación desde Santiago, en la República Dominicana. Antonio. ¿Quién como Dios? Ahí como Dios. Buenas tardes, Antonio Charles desde República Dominicana. Ayer me encontraba en Haití, pero ahora mismo estoy en República Dominicana. Bueno, el Evangelio es muy bonito, lo que nos dice hoy. El Evangelio donde nos dice que si tu ojo te causa pecado, que lo corte y que lo bote. No solamente te está hablando del ojo, de la esposa de su prójimo, te está hablando en general, porque cuando cometemos algún pecado, por ejemplo, cuando odiamos a nuestro hermano, cuando cogemos algo que no es nuestro, cuando cometemos, cuando decimos algo sobre el otro hermano, cuando estamos calumniando, prácticamente el Evangelio es muy lindo, donde habla del matrimonio, cosas, y prácticamente hoy en día sabemos que a veces uno dura más con amores que casado, porque la persona se casa, donde dice Dios dice que lo que Él une, el hombre no se puede separar, y sin embargo nosotros hemos hecho lo contrario, y nosotros, la persona que ha casado ha divorciado mucho. Bueno, ahí terminó el audio de Antonio. Y por último a Jimenita desde Medellín. Jimena.
Buenas tardes, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Mi nombre es Jimena y desde el barrio Manrique, San Pablo de Medellín. Y lo que me dice hoy la lectura es que si yo me comprometo o me caso con un hombre, no tengo que y quiero buscar otro que porque ese es muy grosero, que porque tal cosa. Eso no se puede porque la iglesia no cuando uno se casa y está casado con la iglesia, uno no debe separarse porque ya está comprometido, y va a ser una familia, porque porque el sacramento que más difícil es el de matrimonio, porque sin el matrimonio no se crea una familia. ¿Y cómo uno cree la familia? Con el matrimonio, pero y con Dios forma una familia porque ya está comprometido con la iglesia, que la iglesia somos nosotros, y ya Dios, de ahí cuando uno se casa, ya ahí está una familia reunida, seríamos los esposos y Dios. Y después de Dios... Nadie como María. Qué belleza esa meditación de Jimenita. Ya oyeron ustedes a Jimena que lo entendió. Es que cómo se puede separar una familia si ahí está Dios. Eso es imposible, lo decía ella. Impresionante. Bueno, nos vamos porque esto, aunque está muy bueno, pues se nos acabó el tiempo. Chicas, ¿qué les pareció la Lección Divina? ¿Qué les dejó la Lección Divina después de haber escuchado hasta los más pequeñitos meditando en este evangelio que cualquiera diría, no, eso que mediten solo los casados o que mediten ellos, yo no tengo nada que ver, pero todos tenemos algo que ver? Carol, ¿qué te pareció la Lección Divina? Vivirla ahí con tantas personas desde tantos lugares. Pues fue muy bonito, una experiencia muy maravillosa. Y pues sí, qué impresionante que hasta pues alguien tan pequeño, que no sé cuántos años tendrá Jimenita, pueda entender algo tan grande, y a uno a esa edad que hasta le cuesta entenderlo, entender el sacramento del matrimonio, y tanto que ella decía que es muy importante que ahí ya están los esposos y Dios. Y hasta esas alturas, hasta personas más grandes dicen, no, solamente somos mi pareja y yo, claro. Como soy yo solo, ya no tengo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Exacto. Y yo te interrumpo ahí, eso es algo, ¿por qué una persona piensa en el divorcio? Porque no ha entendido que es que usted no se casó con esa persona, es que usted se casó con Dios. O sea, eso es lo que sucede, que es que no comprendemos, y me impresiona mucho cómo Jimenita entendió, y que es algo que todos deberíamos entender, y que si lo entendiéramos verdaderamente no existirían divorcios. Y es que un matrimonio, pues se casan antes que con la persona, se casan es con Dios, y al romper con la persona usted prácticamente está diciendo, yo rompo con Dios. Lindo eso, ¿no? Sí, y lindo que ella lo entienda, ¿no? Sí, bastante. Ahora sí. Y sí, ya la enseñanza para este día es que realmente lo importante es alejarnos del pecado, alejarnos de las ocasiones pues que nos hacen caer, y realmente purificar todos nuestros sentidos, purificar toda nuestra alma, para así poder llegar realmente puros al cielo. Y es mejor alejarnos de eso que ser llevados al infierno o al purgatorio. Amén. Laurita. Bueno, esto me pareció una experiencia muy enriquecedora, porque pues el Espíritu Santo suscita en cada corazón algo diferente, y todo esto como que llega a lo profundo de mi corazón, exhortándome en muchos aspectos, ayudándome a tener más herramientas para crecer en la vida de virtud. Y yo creo que lo que más me deja es el vivir la radicalidad iluminada por el Espíritu Santo, para no caer en exageraciones como las de Orígenes, pero la radicalidad... Sí, oiga. Tarea de la lección de hoy. ¿Qué fue lo que le pasó a Orígenes? Sí. Sí, eso. Entonces eso, vivir la radicalidad iluminada por el Espíritu Santo. Excelente. Luisa. Bueno, pues no, agradecerles mucho por la invitación. De verdad que siempre había querido venir. Pero bueno, esto es un medio muy grande de apostolado,
porque las personas se enamoran de la lección, de la palabra de Dios, se enriquecen y pues así como una invitación de que los matrimonios se amen y que a pesar de las luchas pues sigan perseverando y que eso que ellos muestran, ese amor por los hijos en la oración, pues lo transmitan a aquellos que lo necesitan. Amén. Bueno, a todos Dios les pague. Gracias por haber estado en la lección divina del día de hoy. Bueno, no muestro la cámara ya porque esta llave aquí ya murió. Esta murió ya. Gracias a todos. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes a las 11:15 de la mañana para que oremos la lección divina. Y acuérdense que este fin de semana hay elecciones en Colombia. Oren por nuestro país. Que bueno, luego nosotros oraremos por el de ustedes. No es no que nos digan cuándo son votaciones y oramos. Pero esta vez lo necesitamos todos nosotros. Chicas, Dios les pague por haber venido. Y esperamos que no sea la primera vez que vengan a la lección divina. Recuerden que estamos haciendo la lección divina incluso a través de internet. Ustedes desde sus localidades pueden hacer la lección divina, así que vayan y digan en su localidad, no, esto la lección es una locura, hagámosla mañana todos y hacemos la lección divina desde allá. ¿Listo? Vamos a orar para que terminemos. Entonces Carol nos va a ayudar con ese último paso de la lección divina, pues en este paso, digo último entre comillas porque acuérdense que el último paso es vivir todo esto que meditamos, vivirlo en nuestra vida. Vamos a finalizar esta etapa con una oracioncita, Carol. Bueno, allá en sus casas o donde se encuentren, van a cerrar sus ojos y van a meditar todo lo que el Señor les dejó en su corazón en este día. Si sea la palabra la frase más pequeña o si sea alguna palabra, que el Señor pueda hacer cosas grandes con eso en tu corazón y en tu alma. Medita realmente lo importante de estar puro, lo importante de estar limpio, para así poder llegar realmente al cielo, para así poder llegar a ese lugar tan anhelado, a encontrarnos con el verdadero amor. Porque dicen los santos que el alma solamente puede descansar cuando estemos con nuestro Creador. También pídele a Dios que si tu vocación es el matrimonio, que te dé la gracia de poder perseverar hasta el final, poder llegar con tu pareja hasta que la muerte los separe, porque qué importante es ese sacramento que el mismo Dios lo ha instituido y ahí se vive con Dios. Y le agradecemos al Señor por su palabra, por su enseñanza, por todos los frutos que deja de este evangelio en este día. Le pedimos que siga cultivando, y a la Santísima Virgen María que guarde todo lo meditado en este día en su corazón inmaculado, para que sea fruto para nuestra alma, que si en algún momento lo necesitamos, nos lo ponga nuevamente en el corazón y nos ayude siempre a perseverar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de irnos, voy a leer este último comentario que me parece muy importante. Lo iba a omitir porque no había leído muy bien, sin embargo creo que nos enseña mucho a todos. Dice: les saludo desde Ecuador. Hoy el Señor me ha jalado las orejas full con el mismo evangelio, pero con la verdad meditada por las misioneritas. Y es que resulta que yo hasta hoy espero que soy de las personas que tomaba muy a la ligera el matrimonio. Pero qué razón tienen al decir que al principio no era así, porque al principio el objetivo era juntos hasta que la muerte los separe. Dios los bendiga.